Hoy te traigo 30 curiosidades y secretos de Assassin's Creed. En Assassin's Creed 2, si empujas a ciertos NPCs durante demasiado tiempo, algunos guardias te identifican aunque no hayas cometido ningún crimen. El juego registra comportamiento sospechoso y no solo acciones ilegales. Ezio tiene animaciones de cansancio que solo aparecen si corres durante varios minutos sin parar. La mayoría de jugadores nunca las ven porque siempre paran antes. En Brotherhood, Roma está diseñada para que siempre encuentres una ruta de parkour, incluso cuando parece imposible. No es casualidad, el mapa se construyó desde los tejados hacia abajo. En Revelations, Ezio puede murmurar frases para sí mismo si te quedas quieto en lugares altos durante suficiente tiempo. La hoja oculta doble no se añadió por estética, sino porque Ubisoft detectó que los jugadores atacaban siempre igual. Se introdujo para fomentar variación en combate. En Assassin's Creed 3 hay animales que solo aparecen si no usas el mapa durante un largo rato. El juego premia la exploración a ciegas. Connor es el asesino más silencioso de la saga en términos de audio. Sus pasos por diseño generan menos ruido para encajar con su estilo más directo. En Assassin's Creed 3, algunos enemigos cambian su patrón de ataques y fallas varias veces seguidas, y esto es porque el juego ajusta su agresividad sin avisar. Black Flag fue el primer Assassin's Creed en el que el mar tiene IA propia independiente del jugador, y no es un simple escenario. En Black Flag, si te quedas mirando al horizonte, sin tocar nada durante varios minutos, pueden aparecer eventos marítimos que no se repiten más. Las canciones de los marineros no están ahí solo por ambientación, muchas de ellas marcan el ritmo real de navegación del barco. En Black Flag hay cofres que solo se pueden abrir si llegas nadando desde cierto ángulo, desde otros, el juego bloquea la interacción. Unity fue el primer Assassin's Creed donde las multitudes reaccionan de forma diferente según cómo te mueves entre ellas. En Unity, si caminas lentamente entre la multitud, algunos NPCs te protegen sin querer de los guardias, bloqueándolos físicamente. El parkour de Unity está dividido en subida y bajada por una razón. Ubisoft detectó que los jugadores morían más bajando que subiendo. En Syndicate, algunos carruajes solo aparecen si completas misiones secundarias muy concretas, no están siempre disponibles. Evie y Jacob tienen pequeñas diferencias físicas que afectan al parkour. Evie escala más rápido y Jacob salta más lejos. En Syndicate, ciertos asesinatos cambian de animación según el arma equipada, aunque el daño realmente sea el mismo. ¿Sabías que Origins introdujo por primera vez enemigos con rutinas completas de día y noche? En Origins, algunos NPCs recuerdan si les robaste antes y reaccionan diferente si vuelves a cruzarte con ellos. El águila en Origins no es solo una cámara, tiene hitbox y puede provocar reacciones reales en enemigos y animales. En Odyssey, ciertos enemigos solo usan habilidades especiales si luchas contra ellos durante demasiado tiempo. Odyssey fue el primer Assassin's Creed donde el nivel del jugador afecta directamente a cómo el mundo te percibe. En Odyssey, algunos mercenarios solo aparecen si llevas equipamiento muy concreto. El juego realmente te lee. Valhalla reduce el uso de la hoja oculta a propósito para que el sigilo se sienta mucho más arriesgado. En Valhalla hay aldeanos que cambian de diálogo si vuelves a hablar con ellos tras completar ciertos asaltos. Los cuervos en Valhalla no detectan enemigos igual que el águila de Origins, están pensados más para orientación que para ventaja táctica. En Valhalla, algunos tesoros solo se generan si fallas varias veces intentando alcanzarlos. El juego ajusta el reto. Assassin's Creed es una de las pocas sagas donde el fallo está integrado como parte de la experiencia y no como un castigo. En toda la saga, si juegas de forma excesivamente agresiva, el juego te expone más visualmente. El secreto es que no es la IA enemiga más fuerte, es el sistema empujándote a cambiar tu estilo.
Si hay alguna saga o videojuego del que te gustaría ver 30 curiosidades y secretos en este formato, dímelo en comentarios, puede ser el que quieras, y si hay material suficiente, lo traeremos al canal. Aprovecho también para decirte que si te perdiste el lore que hicimos de Assassin's Creed, arriba a la derecha te lo dejo. Y hasta aquí las 30 curiosidades y secretos de Assassin's Creed. Ahora te dejo a continuación una lista de reproducción que seguro que te va a atrapar y justo al lado un vídeo que te va a sorprender todavía más. Nos vemos ahí. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.